Ahora sí vamos a saludar con nuestro tercer invitado en este día jueves. Saludamos a Álvaro Delgado, él es periodista y escritor mexicano, él es conductor del programa Los Periodistas y también director de investigación del medio digital Sin Embargo. Álvaro, buenos días, gracias por tu tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias también por la oportunidad de conversar con todo el auditorio y estoy a sus órdenes. Bueno, primero déjame decirte que soy un fiel seguidor de tu programa, ya más de un año. Me parece que hacen un gran trabajo ustedes desde un medio digital. Igual nosotros acá también la estamos haciendo y creo que estamos en un proceso de crecimiento y muchos medios digitales de acá de Ecuador también están contando la verdad que no se cuenta en los medios corporativos. Hay en América Latina, en el caso particular de México, pues un fenómeno que tiene que ver con una herencia negra que tenemos en el periodismo mexicano, esa colusión que históricamente ha existido entre el poder mediático y el poder económico, y de manera particular los poderes económicos apoderados de los medios de comunicación convencionales, siempre con excepciones. El hecho de que haya cada vez más medios digitales que no del poder económico, que no dependan del poder político, permite efectivamente que haya alternativas para la sociedad. Y en ese sentido, pues Sin Embargo al Aire, en este canal de YouTube en el que transmitimos el noticiero Los Periodistas, pues tratamos de hacer un periodismo comprometido con las audiencias, comprometido con la sociedad. Muchos, bueno, particularmente dos de quienes formamos parte de este equipo, venimos de medios convencionales. Alejandro Páez Varela, que es el director general de Sin Embargo, es un periodista que tiene también una larga trayectoria en medios convencionales, y en mi caso, pues yo trabajé prácticamente 27 años en la revista Proceso, la revista política que fue la más importante en nuestro país, en México, y trabajé en otros medios convencionales como el Universal, como el Financiero, como el Nacional, y bueno, ahora hacemos un trabajo que, como ustedes y en otros lugares de América Latina, pues tiene el propósito de no asumir agendas, particularmente de los poderes que impiden que haya un cambio para bien de la sociedad, y pues a sus órdenes. Entonces hay una identificación en este sentido. Solo para complementar el tema que estamos tratando en este momento, las mañaneras de AMLO tal vez le ha dado impulso a muchos medios digitales de México, y no solo de México, yo diría de América Latina. Sin duda, porque finalmente en ese espacio del presidente de México se abordan temas que son escamoteados permanentemente y han sido escamoteados históricamente por los medios convencionales, de manera particular la radio y la televisión, más específicamente la televisión. Entonces, esta innovación del presidente en la presidencia, que tiene un antecedente cuando fue jefe de gobierno de la capital de México, sí ha representado un punto de quiebre no solamente en la relación con los medios de comunicación. Yo creo que lo fundamental está en la relación entre el poder público y la sociedad. Claro. Al presidente obviamente le importa priorizar ciertos temas, y temas que son también del interés de la sociedad, y en ese sentido pues hay medios digitales fundamentalmente que retoman esos planteamientos para difundirlos o para generar otro tipo de materiales informativos. Bien, ahora sí me gustaría entrar con el tema del asalto que se dio a la Embajada de México acá en nuestro país. ¿Qué lectura darle a ese hecho ocurrido que nunca antes había pasado con un país hermano como México, que compartimos mucho la cultura mexicana acá en nuestro país, la música, la gastronomía mexicana? ¿Cómo ustedes
recibieron esa noticia cuando de repente el gobierno de acá de Ecuador decide asaltar la embajada y hasta golpear a la gente que estaba dentro de la embajada? Inconcebible, precisamente por la relación que ha existido históricamente entre México y el Ecuador. Para quienes nos enteramos casi en lo inmediato, nos parecía pues que era algo falso, y sin embargo, con las evidencias y después con las imágenes difundidas por el propio presidente de México, pues quedó claro que se trató no solamente de un hecho que agravia directamente a México y a los mexicanos, sino que representa una conducta autoritaria que manda un pésimo mensaje para todo el hemisferio. Para hablar solamente del caso de México, porque para hablar solamente del caso del continente americano, el único antecedente que existía era de la invasión de una embajada, fue en Uruguay, y era una dictadura. En este caso, en la era democrática, en la etapa democrática de América Latina, no había ningún antecedente. El agravio es además porque se ingresa por parte de un comando armado a un territorio mexicano para cometer lo que puede definirse como un secuestro. Si alguien está en la embajada de un país, en este caso México, y se introduce un comando armado violentamente para apropiarse de una persona independientemente de su nacionalidad, pues es un delito de secuestro, de privación ilegal de la libertad, pero en primerísimo lugar, la invasión al territorio de una nación hermana, como es el caso de México. ¿Cómo se vio en México? Pues casi sin excepción hubo un respaldo al gobierno de México, a la representación diplomática, y una condena no al Ecuador, no a la sociedad ecuatoriana, sino al gobierno, con el agravante de que una mexicana encabezó el operativo violento. Entonces, solamente un caso expreso de respaldo a esa acción ocurrió en nuestro país. El caso de una senadora de la extrema derecha que por razones de pragmatismo político llegó al Congreso por la vía de una invitación del propio presidente López Obrador. Solo Lili Téllez, la senadora actualmente del PAN, de la derecha, avaló esa acción, pero sin excepción hubo un respaldo pues a la protesta que el gobierno de México hizo al gobierno de Ecuador y, por supuesto, la estrategia para que este hecho no vuelva a ocurrir, no solamente en el caso de México, sino en ningún país de América Latina, y que hoy está en curso pues en los tribunales internacionales. Álvaro, mucho gusto. Gustavo Jiménez los saluda. Gustavo, buen día. Álvaro, para entrar un poco en contexto, ya que usted es periodista y escritor. Soy periodista nada más. Soy periodista que escribe libros. Bueno, entonces, hablemos de las narrativas. Y hablemos de las narrativas para entrar en esa lingüística mexicana de los medios chiles, ¿verdad? Los medios chiles, o de por ocho, que le llaman ustedes. ¿Cuál es esa narrativa desde el momento en que ocurrió a la fecha? No entiendo el concepto de medios chiles o teporochos. Medios pauteros, que le llaman medios que se acomodan a ciertos... chayoteros. O chayoteros. Chayoteros, esa es la expresión. Ok. Sí, esa es la expresión porque el chayote es una expresión que nació en México a partir de que políticos y también empresarios sobornan a periodistas, les dan dinero
para que hablen de manera positiva de algo o de alguien, o para que sencillamente no hablen de algo o de alguien. El chayote, como se le denomina en el argot mexicano periodístico, nació hace décadas en nuestro país y es un esquema de corrupción que se ha ido modificando con el tiempo. Se ha sofisticado el chayote y se ha transformado, por ejemplo, en pautas de publicidad de los gobiernos y de empresas a medios y periodistas precisamente para tenerlos bajo control. Los chayoteros se les denomina periódicos y medios que se corrompen para desinformar, para manipular, para mentirle a los ciudadanos. Dicho lo anterior, en efecto, por eso comenzaba yo esta conversación aludiendo a que en América Latina, pero fundamentalmente en México, que es el caso que conozco mejor, pues tenemos una lamentable tradición de corrupción en los medios y en los periodistas. Esto prevalece, y prevalece en buena medida también porque hay esa colusión que prevalece fundamentalmente ahora entre medios de comunicación y el poder económico. Pero en el tema específico del conflicto México y Ecuador a partir del 5 de abril, evidentemente hay una crítica por parte de esos medios y periodistas identificados como chayoteros corruptos, justificando el asalto armado a la Embajada de México, porque el presidente había hablado del proceso interno en el Ecuador y que eso justificaba la acción de la invasión a la embajada. Aún así, fueron pocos los periodistas y los medios que defendieron esta acción. Porque no se puede justificar bajo ninguna circunstancia, ni histórica, ni legal, ni diplomática, ni políticamente una acción como esa. Lo que sí ha habido es una crítica fundamentalmente contra el presidente de México en general, como parte también de una coyuntura que existe en nuestro país, que es el proceso electoral para renovar la presidencia de México, el Congreso y tantísimos cargos que está en curso. Pero digamos que en ese sentido, en el caso específico de Ecuador, ha habido una cierta calma, porque pues resulta absolutamente impopular avalar una acción tan criminal como la cometida por el gobierno de Noboa, claramente. Siendo México una población nacionalista que defiende mucho su país, ¿cuál ha sido la percepción de la población como tal? Porque la política es otra cosa, ¿no? Ya sabemos que la política defiende básicamente lo político, pero la población como tal, ¿cómo ha recibido este proceso? Primero el ataque, ya nos dimos cuenta por algunos medios que mexicanos se acercaron a la embajada de Ecuador allá en México a protestar, ¿verdad? Pero eso también provocó el otro lado, ¿no? La queja de que por qué hay que hacer ese escándalo. ¿Cuál es la percepción actual del mexicano? En primer lugar, de respaldo al gobierno de México, de repudio a esa acción contra la representación diplomática de México en el Ecuador. En las conversaciones que más allá efectivamente de la política o de los colegas uno tiene con personas que no se dedican a estas actividades, también se hace una diferenciación en la condena. La condena es al gobierno del Ecuador, no es naturalmente a la sociedad ecuatoriana. Se entiende que hay en Ecuador pues una efervescencia política como la hay en nuestro país, pero hay una condena a esa acción, tratándose sobre todo de países como
los latinoamericanos que nos identificamos en nuestra historia, en nuestro origen, aún en nuestras propias posiciones antitéticas de los gobiernos que tienen. Pero el respaldo, el repudio en primer lugar a esa acción, el respaldo al presidente y también a la estrategia de que eso se resuelva por las vías diplomáticas. No se escuchó en México, en realidad, una petición social de reciprocidad de parte de México y de mexicanos al Ecuador. Por ejemplo, sí hay claro que hay una protesta de mexicanos ante la representación diplomática del Ecuador en México, pero no se puede esperar, no podría ocurrir por ese entendimiento que los mexicanos tienen de las relaciones con países de América Latina, una agresión en reciprocidad. No, hay protestas y uno dice, sí, eso que el gobierno de Noboa ordenó es absolutamente inaceptable, pero no una revancha, una venganza contra la representación diplomática en nuestro país. En ese sentido, hay una coherencia con la conducta pacifista de México. Decía alguien, pues es que una invasión a la Embajada de México en el Ecuador correspondería a una acción militar por parte de México. No. En ese sentido, en México hay una defensa de nuestra soberanía, pero no se pide una acción, ya no digamos militar, sino de agresión a la representación diplomática y menos a la sociedad, al pueblo ecuatoriano. Álvaro, ¿y ese respaldo que el gobierno está recibiendo por parte de los mexicanos se ve próximo a las elecciones también a respaldar? Y digo esto porque cuando el presidente AMLO decidió contar lo que pasó en Ecuador previo a elecciones, hizo un símil con las cosas que estaban pasando también allá, porque allá también asesinaron a un candidato, si no me equivoco, ¿verdad? Una candidata, perdón. Y él hacía esa comparación con el ánimo de que la gente pueda entender, porque están en un proceso bastante, se puede decir, agresivo, ¿no? En la América se está viendo eso. Pero con todo esto que ha pasado, ¿ese respaldo del pueblo mexicano se va a ver en favor en las próximas elecciones? Los únicos instrumentos que hoy existen para identificar si ese respaldo se va a traducir en favor de la continuidad del proyecto que encabeza López Obrador, que son las encuestas, pues así lo indican. Estamos en México en un momento álgido desde el punto de vista político y desde el punto de vista electoral, porque hoy, exactamente hoy, en un mes, el 2 de junio, habrá elecciones, las elecciones más grandes en la historia de México, y el respaldo popular que el presidente de México tiene es superior al 60%. Hoy mismo se publican 2 encuestas en ese sentido. En una de las encuestas, el presidente tiene un respaldo popular superior al 60%, hasta el 80% según una de las encuestas. Y la preferencia electoral de la candidata del oficialismo, que es Claudia Sheinbaum, tiene 60% de preferencia. La mitad tiene la candidata de la oposición de la derecha, que es Xóchitl Gálvez, y un porcentaje de alrededor de un dígito del tercer candidato, el único candidato hombre del partido Movimiento Ciudadano, que es una especie de híbrido, que es una derecha, digamos, más moderada. Pero todas las encuestas, salvo una que ayer enloqueció a la derecha, todas las encuestas establecen que ganará la presidencia
Claudia Sheinbaum, y por tanto habrá una continuidad en este proyecto que encabeza el presidente López Obrador, quien por su parte, al final de su gobierno, tiene el mayor respaldo popular que ha tenido los presidentes desde que son medidos, desde Carlos Salinas. Entonces, sí hay un momento muy positivo, digamos, para la izquierda en México, con la posibilidad de que dentro de un mes, en la jornada electoral del 2 de junio, haya una votación copiosa para el oficialismo. Muy bien, Álvaro. Antes de darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz, volvamos al tema de la embajada mexicana que fue asaltada lamentablemente por el gobierno ecuatoriano. Hoy en día esto ya traspasó las barreras internacionales, está en la Corte Internacional de Justicia y lógicamente ya se escucharon las dos versiones y hay que esperar que deliberen los jueces. Esto puede demorar quizás 2 meses, ¿verdad? Sí. Aproximadamente. Pero la realidad es que aquí ambos han deliberado, han expuesto sus excusas, ¿no? México, lógicamente, pues es el agraviado porque fue atacado. Pero Ecuador está tratando de limpiarse las manos, diciendo pues que ellos han querido limar asperezas y que esto que hicieron fue solo esta vez y que ya no va a volver a ocurrir, ¿no? Y que México no ha hecho nada por escucharlos ni por tratar de mediar las cosas. Entonces, ¿qué esperan los mexicanos de esta corte, verdad? Poniendo como antecedente lo siguiente: una embajada norteamericana inmiscuida en Ecuador en todos los acontecimientos de este gobierno. ¿Qué esperan los mexicanos? En primer lugar, que haya el reconocimiento de que se trata de una acción no solamente que rompe con todos los ordenamientos jurídicos internacionales, sino que se trata de una acción criminal que debe tener consecuencias. Para empezar, que no haya repetición de un asunto como este, no solamente en el caso de México, sino también para el resto de los países, incluido naturalmente Ecuador. Que ninguna representación de Ecuador en el mundo jamás padezca lo que con el gobierno de Ecuador hizo en la representación diplomática de México. Tiene que haber efectivamente un respeto a la norma internacional, que no vuelva a repetirse en ninguna parte del mundo una acción como esta. Y por eso el cauce que le dio el gobierno de México para ir a la Corte de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia. Sí, esto puede demorarse, pero va a gravitar también, evidentemente, los poderes, particularmente Estados Unidos. Y esta decisión sobre la que gravita el gobierno de Estados Unidos tiene una repercusión mundial, y ahí otros países del mundo tienen que ser también contrapeso a lo que trama Estados Unidos, que evidentemente le dio el respaldo al presidente Noboa, como Canadá, por una razón estrictamente de intereses. Hay decisiones que a partir de entonces, a partir del 5 de abril, se han tomado por parte de los países, no solamente los directamente involucrados. Ya hubo consecuencias y las seguirá habiendo. Por ejemplo, se canceló la cumbre de presidentes de América del Norte. Estaba previsto realizarse en Canadá, pero la conducta chiclosa, la conducta tibia, la conducta cobarde del gobierno de Canadá, de aval en los hechos al Ecuador, al gobierno de Ecuador en el asalto a la embajada, hizo que se suspendiera esta cumbre. Es un dato que no se ha dimensionado, pero
se celebraría esta cumbre en Canadá con Justin Trudeau como el anfitrión, y eso ya por lo pronto se suspendió. Joe Biden respondió solamente después de que se presentan los videos que acreditan esta invasión, y solamente a partir de entonces condenó los hechos. Pero lo que se sabe en México es que la embajada, efectivamente, la embajada de Estados Unidos en Ecuador está directamente involucrada. Bueno, está defendiendo a uno de sus compatriotas, a un estadounidense, al estadounidense que gobierna el Ecuador. Bueno, tiene doble nacionalidad, sí, pero Noboa nació en Estados Unidos, está formado en la cultura estadounidense. Yo no me voy a meter en eso porque los mexicanos tratamos de no meternos en los asuntos de otros países, pero solamente estoy dando un hecho, un dato, y lo que me temo que va a ocurrir es de pronóstico reservado, porque el gobierno de Estados Unidos, que sigue siendo un enorme poder imperial, lo sigo llamando yo, pues va a pretender que haya no una sanción como requiere el hecho, y eso también va a mandar un muy mal mensaje para la comunidad internacional. Álvaro, para ir cerrando este tema y pasar otra vez al tema de las elecciones de México, ¿cómo tomaron ustedes la denuncia que puso Ecuador contra Roberto Canseco y la contrademanda que hizo Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia? Pues es que es ridículo. A los ojos del mundo ha quedado plásticamente expuesto el caso de la invasión y de la dejación y el intento por, la agresión a un diplomático, a un mexicano, dentro y fuera de las instalaciones de la embajada. Es absolutamente inaceptable que ahora quiera dársele la vuelta por parte del gobierno de Noboa a lo que ha quedado acreditado a los ojos del mundo. Es normal que quiera el Ecuador, su gobierno, introducir atenuantes a ese comportamiento, pero no hay manera de que gane a los ojos de los ecuatorianos, por más que sean contrarios al ex canciller, por más contrarios que sean al expresidente Correa, no pueden justificar este tipo de hechos. Y yo creo que al final de cuentas, que a mí es lo que a mí me parece lo más adecuado, es que las instancias internacionales resuelvan. Yo creo que se le está dando el cauce adecuado. Sí, por más que cualquiera que sea la resolución que tome la Corte Internacional de Justicia, ha quedado ya demostrado inequívocamente que lo que hizo el gobierno de Ecuador a México, porque no es solamente un agravio a la representación diplomática o a los diplomáticos de México, sino a los mexicanos, es un acto de agresión inaceptable. Ya, con respecto a lo que desde acá se vio con la actuación del gobierno ecuatoriano ante la Embajada de México, la ministra de Gobierno es mexicana, la señora Mónica Palencia. Acá ha sido muy criticada. Me gustaría escuchar tu reacción de todo lo que se dio justamente en esos días y que haya sido una mexicana la que dio tal vez la orden, aunque ella ha dicho que no dio la orden porque seguramente no quiso meterse. El presidente asume la responsabilidad, pero eso no la va a librar tal vez de un juicio en algún momento. No. Si esta señora que tiene la doble nacionalidad mexicana y ecuatoriana
tenía conocimiento de una acción como la que se ejecutó, evidentemente sabía, ella misma lo ha dicho, y si no está de acuerdo, sencillamente presenta su renuncia. No, avaló, como sigue avalando hasta ahora, esa acción. A los ojos de los mexicanos, para muchos mexicanos es una traidora a la patria, porque actuó en contra de México. ¿Va a proceder alguna acción jurídica contra ella? No, porque, una vez más, México no actúa de esa manera. Los mexicanos mismos reprueban ese comportamiento, pero no están pidiendo que se le despeje de su nacionalidad. Ella claramente optó con esta acción que avala por ser ecuatoriana, y está bien, pero pienso que la decisión que ella tomó fue pues equivocada. Debió haber presentado su renuncia para no convalidar esa acción. Al no hacerlo, claro que formó parte de esta trama y de esta acción, por más que verbalmente hoy busque tomar distancia. No hay manera de que eso pueda ocurrir. Han ocurrido acciones en contra de la familia de ella en el estado de Durango, de donde ella es originaria. No, ella vino a México en noviembre, vi una entrevista, la única entrevista que dio a un medio de comunicación allá en Durango, y contó su historia. Es una historia de una mexicana que va a otro país, que sigue haciendo su carrera y es perfecto, y que quiere seguir siendo mexicana al mismo tiempo que busca ser ecuatoriana. Es la condición de muchos mexicanos que, por ejemplo, van a Estados Unidos y que adquieren la noble nacionalidad por razones hasta de índole laboral. Pero la señora Palencia, en los hechos, ya perdió su nacionalidad porque optó por ser ecuatoriana al convalidar esta acción contra México. Y eso podrá no tener consecuencias jurídicas, pero sí enormes consecuencias morales. Ella agredió, convalidó la agresión del gobierno ecuatoriano a México. Un analista político y consultor político de acá hace poco dijo en este programa que Mónica Palencia era la engreída de la embajada mexicana en Quito, porque era la persona que siempre, como abogada, ¿no?, defendía casos incluso de temas de asilos políticos, ¿no?, y que era la engreída, así la describía. Tal vez ya en este momento no podrá ser la engreída si se retoman nuevamente las relaciones más adelante. Sí, naturalmente que se van a retomar por no solamente la relación comercial que existe entre los dos países. México no ha sido hostil en términos de represalias por esta acción, no. Y no lo va a hacer el presidente de México, como difícilmente lo haría otro presidente, aunque fuera de derecha, porque la relación de México con América Latina, si bien ha pasado por momentos hasta de distanciamiento, por decisiones que se han tomado de sujetarse a Estados Unidos o Canadá, no veo yo que no pueda restablecerse pronto estas relaciones. Al propio gobierno de Ecuador le importa que se restablezcan las relaciones. Es evidente que Noboa va a querer justificar, como lo ha tratado de hacer. No hay manera de que alguien le dé la razón, pero si efectivamente se restablecen las relaciones, Noboa, la señora Mónica Palencia, pienso, va a seguir siendo tratada con respeto, en tanto que va a mantener su condición de mexicana. Nadie le está quitando esa nacionalidad, pero si era la engreída, va a tener que ser naturalmente humilde después de la aberración que avaló.
No, vamos ahora sí al tema de las elecciones en México. Claro. Me dice Zeus que te pregunte que se pronostican heladas. Mira, es una expresión que de pronto se me ocurrió en un jueves. Nosotros somos muy rigurosos en nuestra actividad informativa. Primero la información y luego la opinión. Y sin embargo, a partir de que comenzamos este programa que cumple 5 años el próximo mes de junio, comenzamos en radio, en una corporación importante que sabíamos que eso iba a terminar pronto, como terminó, luego de la televisión en La Octava, y ahora que lo hacemos solamente a través de YouTube. Pero tratamos de que no ser solemnes, tampoco ser cómicos, porque somos periodistas, a esto nos hemos dedicado toda nuestra vida. Pero de pronto se presta la ocasión para un chascarrillo, para un chiste, y en algún momento se me ocurrió decir, bueno, trabajamos toda la semana y a veces los fines de semana y también nos merecemos tomar una cerveza. Sí. Entonces, bueno, pues se pronostican heladas para mañana viernes y eso la gente ya lo identifica como parte del programa, entonces se pronostican heladas, es ya el viernes en la noche, después de terminar nuestro trabajo, nos tomamos un par de cervezas para relajarnos. Eso es lo que significa se pronostican heladas. Bueno, acá también hablamos a veces hasta de comida los días viernes. Claro. Los días viernes. Y de repente también hablamos de qué cerveza nos vamos a tomar un viernes, ¿no? Eso está bien. Es natural. Y yo somos personas normales también. Absolutamente. Ahora que Alejandro Páez y tu servidor recorremos el país para promover el segundo libro que escribimos juntos, que se llama Izquierda, que es un trabajo del que nos sentimos muy orgullosos porque es un libro sobre 100 años de izquierda en México, de 1923 al 2023. Es el segundo libro, el primero se llama La disputa por México, que también es un libro sobre los dos proyectos de nación que a nuestro juicio están hoy disputándose México. Y entonces recorremos el país para reunirnos con la gente que está interesada y lo que uno escucha en las reuniones que tenemos, que nos va muy bien con mucha gente que asiste a las presentaciones, es siempre, pues se pronostican heladas. Y decimos, claro, porque nos las hemos ganado y no porque seamos borrachos, sino porque pues nos vamos a comer, a cenar, y en el país como Ecuador, que tengo el gusto de conocer. ¿Sí conoce Ecuador? ¿Sí has estado acá? Maravillosas. ¿Mandé? ¿Sí has estado acá? Sí, claro. Nada más en Quito, pero Guayaquil no conoces. ¿Mandé? Guayaquil no conoces. Guayaquil lo conozco. Cuando vengas la próxima, pues por acá te esperamos. Sí, entonces efectivamente hablamos de comida, de los alimentos que consumimos en todo el país, de una riqueza culinaria que tenemos en México y de bebidas y nos tomamos un mezcal. Entonces, nuestro programa que es de diario, 2 horas, pues la prioridad naturalmente es la información, luego la opinión, el análisis, sí, pero también damos tiempo para hacer hasta reportajes sobre comida, sobre bebida, sobre aspectos culturales, históricos de nuestro país, porque ese también es la labor de los medios de comunicación y de los periodistas. Álvaro, tú entrevistaste hace varios meses al expresidente Rafael Correa con Alejandro. Sí. Yo pude ver esa entrevista. ¿Qué impresión te llevaste de Correa? ¿Primera vez que lo entrevistabas? No, ya hemos hablado con él un par de ocasiones. De hecho, la más reciente fue a raíz de la agresión a la Embajada de México. Yo seguí el gobierno de Correa desde su origen y los 10 años que tuvo su gestión. Y como otros proyectos de transformación
distintos a los históricos, a los tradicionales en América Latina. Por supuesto que representó una ruptura y un propósito de escuchar a los sectores que históricamente han mandado en nuestros países. La revolución ciudadana que él intentó, claro que tenía malquerientes, y yo me acuerdo, de hecho fui a Ecuador cuando estaba gobernando Rafael Correa, y la actitud de los medios a mí me llamó la atención. Una belicosidad extrema, no el ejercicio crítico que debemos tener todos los periodistas y todos los medios ante el poder público, ante el poder político. No, algo semejante a lo que yo he visto en estos años en México. Una defensa evidentemente de los poderes oligárquicos. No diferente, por supuesto, a ningún otro país, pero me preguntas del Ecuador. Pero teniendo en cuenta un sacudimiento, un estrujamiento que representó la Revolución Ciudadana de Correa, era natural que hubiera una reacción así. Al final se trastocó ese proyecto a partir de la traición de Lenín Pérez. Lenín Moreno. Y pienso que con todos los límites que un proyecto de izquierda o de centro izquierda, con todas las críticas que se le puedan formular, son intentos, o en este caso, un intento de cambiar las reglas y la correlación de fuerzas con base en el respaldo popular, que no es fácil. Por eso en México ha costado también tanto trabajo desmontar ciertos intereses y las reacciones que esto evidentemente tiene y conlleva. En el caso de la Revolución Ciudadana, pienso que debe haber la necesidad de retomarse con todos los ajustes que deba hacerse. De otra manera, pues nuestros países van a estar condenados al atraso, al abandono, al sometimiento, y yo pienso que desde los medios tenemos que tener también una posición. El compromiso debe ser siempre con la verdad. El asunto no es si tenemos una posición de izquierda o de derecha, sino si decimos la verdad. Decir la verdad. Decir la verdad. Pero acá los medios atacan al progresismo, arremeten. Todo lo que es progresismo es malo. Claro, ayer mismo platicábamos, Alejandro y yo, de cómo hay periodistas y hay medios de extrema derecha en México. Y no se habla de que son de extrema derecha. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a la deliberación intensa entre periodistas y medios. Asumir la posición que tenemos. Eso, yo lo digo, a mí no me da miedo decir una definición que yo tengo como periodista, que he sido con una identificación con principios de izquierda. El asunto no está ahí. Si lo que digo, si lo que informo es verdadero o es falso. Así es. Si manipulo, si miento, si oculto, si escamoteo. Y mi trabajo ha estado por décadas pues sometido al escrutinio. Y puede haber personas que no estén de acuerdo con lo que yo digo y con lo que yo informo. Pero, ¿miento? ¿Manipulo? ¿Tergiverso? Nadie me puede decir eso, ni en mi trabajo cotidiano, ni en los libros que yo he escrito. En el trabajo cotidiano generamos contenidos, investigamos asuntos y procuramos ser efectivamente muy rigurosos. Después viene el análisis.
y puede uno expresar opiniones. Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Así es. Y en este tema hay medios y periodistas que mienten, que manipulan, que ocultan y que son, hombre, qué maravilla. No, a los periodistas corruptos hay que llamarles corruptos. A los periodistas mentirosos hay que llamarles mentirosos. A los periodistas que manipulan hay que llamarles manipuladores. A los periodistas que traman montajes hay que llamarles mentirosos. Entonces, también en México hay, pienso, un todavía incipiente ejercicio de crítica y de deliberación sobre el trabajo periodístico y de los medios de comunicación históricamente corruptos. Álvaro, ya en la recta final de esta entrevista, no sé si te estamos, estamos abusando de tu tiempo. Tienes con mucho gusto. unos minutos. Sí. Ayer vi que analizabas las nuevas encuestas. Sí. Xóchitl Gálvez está casi que con 2 milésimas arriba de Claudia Sheinbaum. A ver, ¿cómo es eso? Es que la única encuesta que ha registrado una cercanía de la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, a la candidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum, es Massive Caller. Es una encuestadora que, en primer lugar, no es reconocida como una firma encuestadora seria. En segundo lugar, su propietario tiene relativamente poco en el ámbito de las encuestas. Comenzó en el 2016. En tercer lugar, se ha equivocado rotundamente en muchas encuestas. En cuarto lugar, su biografía del director de Massive Caller, Carlos Campos, es de militancia en la derecha. El número 4. En el 2018 publicó una encuesta que le favorecía al candidato de la derecha, Ricardo Anaya, y al mismo tiempo trabajaba para el candidato Ricardo Anaya. Se le pagó algo así como 4.6 millones de pesos, el equivalente a un tercio, a $300,000 de entonces. Bueno. Y punto número 6. Hace un mes, lo entrevisté yo en Los Periodistas, no estaba Alejandro Páez en esa ocasión, y hablamos de eso, de su militancia, de su metodología. Es una encuesta que nadie toma en serio, pero el día de ayer, por primera vez en toda la campaña y por primera vez desde que en agosto del año pasado, desde julio del año pasado, comenzaron los procesos internos en los partidos para definir a sus candidatos, coloca a Xóchitl Gálvez con una ventaja de 2 décimas sobre Claudia Sheinbaum. Evidentemente la derecha comenzó a difundirlo ampliamente, incluyendo en sus medios aliados. Pero lo único que generó en la otra parte fue risas, burlas, porque no se puede tomar en serio. Hasta en los propios círculos de la derecha, en algunos círculos de la derecha dijeron, es que eso no es serio. Bueno, al día siguiente, hoy, se publica solamente una encuesta domiciliaria, no por robot como lo hace Massive Caller, y los resultados son completamente y radicalmente diferentes. Claudia Sheinbaum con una ventaja de 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez. Entonces, pues es una fantasía esa encuesta de Massive Caller que no se puede tomar como en Álvaro, serio. pero Vicente Fox, Felipe Calderón se hicieron eco de esa encuesta, ¿no? Y es normal. Y yo digo que es normal. Aprovecharon para sentirse que estaban primero, ¿no? Exacto. Ellos saben
ellos saben que es una mentira, que es una fantasía, que es un fraude. Pero como ellos están acostumbrados a cometer fraudes, a decir mentiras, pues la retoman como cierta. No, es más bien una estrategia, desde mi punto de vista. ¿Una estrategia para qué? Pues para que Xóchitl Gálvez, para que los seguidores de Xóchitl Gálvez, mejor dicho, no se desanimen y sigan dándole su respaldo hasta el día de la elección, yendo a votar y garantizar por lo menos ese 30% del votos, que puede ser un poquito más. Y que votantes de Xóchitl Gálvez no se vayan a la otra opción de derecha, que es el partido Movimiento Ciudadano. Lo pienso más en ese sentido que en creérsela auténticamente, porque ellos saben que la ventaja es mucha. Puede haber variaciones, sí, puede haber variaciones todavía de lo que dicen las encuestas, porque falta que la gente que apoya a Morena vaya a votar. Normalmente la gente expresa sus preferencias a favor de Morena, pero es gente que ese día, por ejemplo, tiene que trabajar en los servicios o en el comercio informal, y ese día tiene que optar entre ganar dinero para vivir o ir a votar. Entonces eso sí también representa que pueda haber una disminución de las preferencias por Claudia Sheinbaum el día de la elección. Igual al revés, las encuestas pueden tener una subestimación del voto de derecha, porque normalmente la clase media alta y alta no responde a encuestas, pero sí va a votar. Entonces puede ser que efectivamente la candidata de la derecha obtenga un poco más de porcentaje de votos. Van a ser estas subestimaciones y sobreestimaciones definitivas para que pueda ganar la candidata Xóchitl Gálvez. No, pero conviene también hacer ese análisis. El capital político que tiene Andrés Manuel López Obrador es endosable a Claudia Sheinbaum. Sí, en parte. No todo, y siempre pero mucho mejor. no Sí, todo. por supuesto. Si el presidente tiene un respaldo popular, ¿automáticamente se le transfiere a su candidata? No, pero sí respalda la aprobación del presidente al proyecto, a la candidata que enarbola el proyecto del presidente. Claro que ayuda a Claudia Sheinbaum que el presidente esté bien avalado, porque al avalarlo a él, pueden avalar a la propia Claudia Sheinbaum. Y a la inversa, todos los que están en contra del presidente López Obrador, evidentemente van a votar por la candidata que es opositora. La mala noticia para la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, es que hay una tercera opción, y esa tercera opción no le resta a la candidata oficialista, sino le resta a la candidata opositora. Entonces, este es el peor de los escenarios para la candidata Xóchitl Gálvez, porque está compitiendo en realidad contra dos adversarios, contra la puntera y contra el tercer lugar, que busca quitarle el segundo lugar. Muy bien, Álvaro, no te quiero quitar más tiempo. No, a sus órdenes. Te agradecemos por habernos dado esta entrevista. Ojalá no sea la primera. Más adelante podamos seguir hablando de otros temas. Ojalá sea la primera y no la última. Gracias, Álvaro. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a su audiencia, y como siempre estoy a sus órdenes. Me decía Zeus, pregúntale del plan C. ¿Cuál es el plan C? Hay un plan C al que ha convocado el presidente López Obrador antes de que iniciara la veda electoral, y que ha retomado Morena y sus aliados. El plan C es lograr
no solamente ganar la presidencia de México, sino ganar una mayoría constitucional en las dos cámaras del Congreso que permita la reforma a la Constitución, las reformas a la Constitución. Es decir, hay cambios que el presidente y la candidata de Claudia Sheinbaum quieren hacer, pero requieren de una mayoría que hoy ni durante todo el sexenio tuvieron, una mayoría constitucional con Morena y sus aliados. Entonces la convocatoria a los mexicanos es que voten todo por Morena en una mayoría que permita tener no solamente la mayoría calificada de 50+1, sino las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y del Senado para poder reformar la Constitución. ¿Eso es posible? Yo lo veo realmente complicado, pero bueno, parte de la incertidumbre que se produce en las democracias de cuál va a ser el respaldo que la sociedad le otorga, además de la presidencia, al Congreso, a la fuerza oficialista. Bueno, ahora sí, Álvaro, gracias. Ahora sí creo que con Gustavo se pronostican heladas y ceviche para hoy, porque mañana acá no se trabaja, se trasladó el 1 de mayo al viernes. Ah, qué maravilla, va a ser puente. Sí. Pues no, nosotros ayer trabajamos también y todos los días que siguen, pero pues sí, el viernes también nos tomaremos un par, nos lo hemos ganado. Muchísimas gracias. Gracias. Álvaro Delgado, periodista mexicano, conductor del programa Los Periodistas, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.